Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Ale Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las Iglesias del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a darle respuesta a un hermano el cual me ha preguntado sobre este texto en especial. Sí, vamos a darle respuesta. Recuerden que aquí también nos gusta darle respuesta a los hermanos sobre lo que ellos preguntan, ¿sí? Sobre lo que ustedes preguntan. Esto lo pueden hacer depositando o llamando o dejándonos su pregunta en el número 318-436-0745. Recuerde, 318-436-0745 si está aquí en Colombia. Si usted está en el exterior, marque el más 57 318-436-0745, y si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318-436-0745. Me deja su mensaje. Si quiere, lo deja también como un mensaje de voz, y posteriormente le estaremos dando respuesta a su pregunta. Bueno, vamos a mirar lo que el hermano nos pregunta, y es referente a lo que dice la Escritura aquí en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, la pregunta del hermano radica es que si la pregunta aquí radica, por favor déjeme aquí, vamos a tomar un poquito aquí de lo que es la pregunta del hermano. Permítame por favor aquí. Y vamos a anchar este de aquí, esta otra de aquí, vamos a ancharla acá. ¿Sí? Permítame por favor, hago esto para poder bueno, ahí. La pregunta del hermano radica en que en el tiempo de la gran tribulación entonces va a haber salvación para las naciones. Salvación para las naciones. ¿Por qué? Porque hemos leído aquí, dice: la multitud vestida de ropa blanca. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sí? Y el hermano entonces nos pregunta que si en ese tiempo, en la gran tribulación, entonces van a haber salvos. Sí, van a haber salvos. A lo cual pues si los gentiles se van a salvar en ese tiempo. A lo cual pues la respuesta es absolutamente no. La respuesta a esto es un absoluto no. Un absoluto no. Es cierto que aquí la Escritura nos está diciendo que delante de Dios hay una gran multitud vestida de ropas blancas, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos, lenguas, ¿sí? Pero estas personas que vemos aquí no son gentiles. ¿Por qué? Porque debemos nosotros recordar que para nosotros hacer, o para nosotros tener, o poder desarrollar una enseñanza, nos debe coincidir el total de la Escritura. Si nosotros lo decimos así meramente por lo que estamos leyendo ahí, pues podemos decir sí, en ese tiempo habrá salvación para todas las naciones, para todos, para todo el mundo, gentiles, para todo el mundo. Pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque cronológicamente no coincide con lo demás o con las demás escrituras. Por ejemplo, si nosotros miramos lo que es Romanos en el capítulo 11, miremos allí, analicemos allí. Romanos en el capítulo 11, al remanente de Israel, dice la salvación de los gentiles. Aquí lo tenemos, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. ¿Sí? Dice, pero si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Miremos. Si las primicias son santas, también lo son la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, pero más abajito dice, miremos más abajito, dice la restauración de Israel. Dice aquí, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Mire, luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha acontecido a Israel? Aquí nos está diciendo la Escritura que endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Debemos nosotros entonces entender que Apocalipsis capítulo 7, cuando vemos esa multitud vestida de ropas blancas, no nos indica que sean los gentiles. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios, los gentiles en su plenitud serán salvos. ¿Sí? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entrar en dónde? En la salvación. La plenitud de los gentiles entrará en la salvación. Luego de que la plenitud de los gentiles entre en la salvación, Israel será salvo. Viene la salvación a Israel. Ahora, debemos entender algo,
que esas personas que aparecen, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, en la gran tribulación, como dice aquí, luego tú Israel serás salvo, como está escrito, es Israel. ¿Por qué? Perdón, tengo una afectación en la garganta, pero bueno, sigamos. ¿Por qué? Porque Daniel en el capítulo 12 nos dice que ellos serán los emblanquecidos. ¿En qué tiempo? En la gran tribulación. Vamos a leer allá. Daniel capítulo 12. Daniel 12. Miremos. Dice así. Daniel 12. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Escuche bien, en el tiempo de angustia, es decir, en la gran tribulación. Compare esto, por favor, con Mateo capítulo 24. Tiempo de angustia y tribulación, el cual no ha habido ni habrá. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo de angustia, dice, en ese tiempo de angustia, que es el tiempo de la gran tribulación, dice aquí, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Y de qué pueblo era Daniel? Evidentemente judío, evidentemente era hebreo, era israelita. O sea, ¿a qué pueblo se está refiriendo? Al pueblo de Israel. En ese tiempo de angustia, Israel será libertado, es decir, será salvado. Libertar significa salvar. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para venganza, para vergüenza y confusión perpetua. Pero miremos lo que nos dice un poquito más abajo. Sigamos leyendo lo que nos dice. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No? Miremos un poquito más abajo, dice aquí. Miremos un poquito más abajo, por favor, permítame, dice, y muchos serán limpiados. O sea, en ese tiempo, en la gran tribulación, dice, y muchos serán limpiados. Concuerde esto con Apocalipsis 7 que estamos viendo. Y muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. ¿Quiénes serán esos? Israel, que entra en la libertad de Dios, o sea, en la salvación de Dios. Entonces ellos son los de Apocalipsis capítulo 7, que son limpiados, sus vestidos emblanquecidos en la sangre del Cordero. Pues vemos que no es la iglesia. Pero allá también dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y según Malaquías capítulo 4, ellos son los que entran en ese tiempo de angustia. Ellos son los que entran en esa tribulación. Leamos Malaquías capítulo 4, por favor. Vamos a leer Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Miremos lo que nos dice aquí. Dice aquí, porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis
como becerros de la manada. Mire que está hablando del día de la angustia, está hablando del día que vendrá, ese día ardiente como un horno, es decir, el día de la angustia, es decir, la gran tribulación. Entonces Israel entra entra en la gran tribulación. Dice aquí: mas a vosotros los que me teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis. O sea, ellos son los que salen de la gran tribulación. Recuerde que el ángel está diciendo a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación. Ellos son los que salen de la gran tribulación. Ahora, para complementar esto, para que veamos que es Israel, Oseas, libro del profeta Oseas, en el capítulo 5, el último texto, y vamos a leer también el verso del capítulo 6. El último texto dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. En angustia, es decir, en el tiempo de la angustia, Israel buscará al Señor. Israel se volverá al Señor. Es en el tiempo de la angustia que el Señor le dará vida. Sí, recuerda que Pablo dice que será su reconciliación, será resurrección de entre los muertos. Leímos eso, ¿sí o no? Será esa resurrección de ellos como entre los muertos, para que se cumpla lo que dice el valle de los huesos secos. Sí, que está en Ezequiel, si no estoy mal, creo que es el capítulo 37. Bueno, allí ustedes pueden leer en Ezequiel, busquen el valle de los huesos secos. Su reconciliación es la resurrección de ellos de entre los muertos, y eso es lo que dice Oseas en el capítulo 6. Léalo por favor, vamos a leerlo aquí. Capítulo 6 dice: venid, volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, con esto puede quedar claro, y queda muy claro, por cierto, que esa multitud vestida de ropas blancas es Israel, que entra en la gran tribulación. No es la iglesia, no es que en ese tiempo vayan a haber almas salvadas, porque ya ha entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Ya ha entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo entró la plenitud de los gentiles? En el arrebatamiento que sucede antes, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que habla de la reunión de nosotros con el Señor, que será en el aire. Dice que el Señor nos arrebatará y así estaremos con él en las nubes. Allí entra la plenitud de los gentiles, allí entra esa plenitud de los gentiles. Después viene la reconciliación de Israel, como dice Romanos capítulo 11, ¿sí? Pero dice, como dice la Escritura, para que se cumpla la Escritura. Y cuando Israel será emblanquecido en el tiempo de angustia, como dice Daniel capítulo 12, ellos serán allí limpiados y emblanquecidos. Por eso dice: ellos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿En qué tiempo? En el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia ellos buscarán al Señor, como dice Oseas en el capítulo 5, verso 16, y serán resucitados de los muertos. Sí, esa muerte espiritual que tienen, serán resucitados para que se cumpla lo que dice Ezequiel. Vamos a mirar Ezequiel, no recuerdo el valle de los huesos secos, para que usted ahorita lo busque. Ezequiel, el valle de los huesos secos, capítulo 37. Por eso dice Oseas: el Señor nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Debemos recordar que la iglesia, aquí para hacer un paréntesis, debemos recordar que la iglesia ya lavó sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Sí? Nosotros ya fuimos lavados, justificados y santificados. Ya fuimos lavados, justificados y santificados. Entonces la iglesia no tiene necesidad de pasar la gran tribulación para lavarse, para santificarse, o tampoco los demás pueblos gentiles, porque ya no habrá salvación para ellos, solamente para Israel. Dice: cuando entre la plenitud de los gentiles, solamente Israel será salvo, y ellos serán los que emblanquecidos. Vuelvo y repito, no puede ser tampoco esa multitud de ropas blancas, no puede ser la iglesia. ¿Por qué?
¿Por qué no puede ser la iglesia? Sencillo, porque la iglesia ya ha sido alabada, justificada y santificada. Eso lo dice donde 1 Corintios capítulo 6, ¿sí? La iglesia ya ha sido lavada, justificada y santificada en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros ya hemos sido lavados, justificados y santificados. Y eso también lo dice Efesios, para que leamos allá, vamos a leer allá. Efesios en el capítulo 6, si no estoy mal, dice que el Señor, Efesios en el capítulo 6, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, estos que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, mis hermanos, estos que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, no es, escúcheme bien, no es por ningún lado, no es ni la iglesia, ni es que en ese tiempo haya salvación para todo el mundo, no. Esas personas es Israel. Espero con esto haber respondido la pregunta que se me hizo, que si había salvación en ese tiempo para todas las naciones. No es para todas las naciones. Aquí hay que acotar algo también. Se me olvidaba acotar algo. Permítame, por favor. Vamos a acotar algo aquí. Y es que en ese tiempo se predicará el evangelio a toda lengua, tribu, pueblo y nación, pero es a Israel que está en la dispersión. Es Israel para que está en la dispersión, para que se cumpla. Recuerde que Pablo dice que para que se cumpla la escritura. Recuerde que mire lo que dice la escritura para Israel. Capítulo 36 de Ezequiel dice: y yo os tomaré de todas las naciones y os recogeré de toda la tierra. ¿Sí ven que esto es para Israel? Y os recogeré de toda la tierra y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, y de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en vosotros. Esto vamos a leerlo. Vamos a leer esto en Ezequiel capítulo 36. Ya para terminar. A ver, Ezequiel. Ezequiel 36, verso 24 en adelante. Aquí está. Dice: y os tomaré de todas las naciones, ahí lo estamos leyendo, y os tomaré de todas las naciones y recogeré de todas las tierras, y os tomaré y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces lo que estamos viendo es que lo que está viendo de Apocalipsis capítulo 7, esa multitud vestida de ropas blancas, es literalmente Israel, que es tomada de todas las naciones, toda tribu, toda lengua, todo pueblo. Sí, a ellos les es predicada esta gracia, son resucitados espiritualmente,
ya porque la plenitud de los gentiles ha entrado en la gracia del Señor, es decir, en la salvación de Dios, estamos ya reinando con el Señor, pero faltaría Israel. Apocalipsis 7, la multitud vestida de ropas blancas es Israel. Bueno, mis hermanos, los dejo, Dios les bendiga, nos vemos en una próxima emisión de este su canal, el canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios. Recuerden, por favor, lleven los libros, La Unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2, los libros Catolicismo al Descubierto, el libro Catolicismo al Descubierto y el libro En Defensa de la Unicidad. ¿Dónde los puede conseguir? Sencillo, marque el más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Si está en Estados Unidos, marque el 011-57-318-436-0745. Si usted quiere colaborar económicamente para el sostenimiento de este ministerio, esos mismos números, márquelos y dígame, hermano Cerrato, yo quiero colaborarle para el sostenimiento económico de su ministerio, y con mucho gusto. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde, mis hermanos.